Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 13 de junio del 2026. El texto de hoy es Juan 16 al 20, versión Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Bueno, como introducción nos encontramos en una de las secciones más profundas y conmovedoras del discurso de despedida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando desde Juan 13, esto abarca hasta el capítulo 17, y hemos estado viendo cómo el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ha estado preparando a sus discípulos para los acontecimientos más trascendentes de toda la historia: su muerte expiatoria, su resurrección gloriosa, su ascensión al Padre y la venida del Espíritu Santo. Los discípulos han caminado con Cristo durante aproximadamente 3 años. Han visto sus milagros, escuchado sus enseñanzas y han depositado en Él toda su esperanza. Sin embargo, están a punto de enfrentar la noche más oscura de sus vidas. Jesús sabe que dentro de pocas horas será arrestado, juzgado, crucificado y sepultado. Los discípulos no comprenden completamente lo que está sucediendo. Sus expectativas mesiánicas aún están mezcladas con ideas terrenales. Esperaban un reino visible e inmediato, pero antes del reino vendría la cruz. En ese contexto, Cristo les revela una verdad que sigue siendo de gran consuelo para todos los creyentes de todas las edades. Dios puede transformar la tristeza más profunda en el gozo glorioso del Señor. La reflexión es esta: los discípulos no comprendían plenamente los planes de Dios. Jesús les dijo: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Estas palabras parecían misteriosas para ellos. Una vez más vemos una realidad que aparece constantemente en las Escrituras. Los creyentes muchas veces no entienden lo que Dios está haciendo en el momento presente. Los discípulos escuchaban las palabras de Cristo, pero no lograban unir todas las piezas del rompecabezas divino. Ellos no entendían la necesidad de la cruz, la magnitud de la expiación, la victoria de la resurrección, la gloria de la ascensión. Sin embargo, aunque ellos no entendían, Dios seguía teniendo el control absoluto de cada acontecimiento. Lo mismo ocurre frecuentemente en nuestra vida diaria. Muchas veces no entendemos por qué llega una enfermedad, por qué ocurre una pérdida, por qué una puerta se cierra, por qué ciertas oraciones parecen no ser respondidas, etc. Pero la falta de comprensión humana nunca significa ausencia del propósito divino. Los discípulos estaban confundidos, pero Cristo no estaba confundido. Ellos estaban inseguros, pero Cristo conocía perfectamente cada detalle del plan redentor. Nada escapa a su control. Segundo, la cruz parecía una derrota, pero era la mayor victoria de la historia. Jesús les anunció: vosotros lloraréis y lamentaréis. Y así ocurrió. Cuando Cristo fue arrestado, Pedro lloró, los discípulos huyeron, sus esperanzas parecieron derrumbarse. Desde una perspectiva humana, el Calvario parecía una tragedia, una derrota. El Hijo de Dios estaba siendo rechazado. El justo estaba siendo condenado. El santo estaba siendo crucificado. Los enemigos de Cristo pensaban que habían triunfado. Los líderes religiosos creían haber eliminado al Nazareno. Satanás seguramente consideró la cruz como su victoria definitiva. Pero la realidad era exactamente la contraria. La cruz no fue una derrota. La cruz fue
el centro del plan eterno de Dios. Allí Cristo llevó nuestros pecados. Allí Cristo satisfizo la justicia divina. Allí Cristo derrotó el poder del pecado. Allí Cristo venció a Satanás. Allí Cristo abrió el camino de salvación para todo aquel que cree en Cristo. La mayor aparente derrota de la historia se convirtió en la mayor victoria de la eternidad. Dios transformó el instrumento de vergüenza en el símbolo de la redención, esa cruz. Tercero, el mundo se alegró temporalmente. Jesús dijo, y el mundo se alegrará. Cuando Cristo murió, el mundo incrédulo celebró. Los sacerdotes pensaron que había vencido. Los gobernantes romanos consideraron resuelto el problema. Los enemigos del Señor creyeron que todo había terminado. Pero su alegría fue breve. La tumba no pudo retener al Salvador. Gloria a Dios, aleluya. Al tercer día Cristo resucitó victoriosamente. La alegría del mundo era superficial y pasajera. La alegría de los creyentes sería eterna. Existe aquí una importante enseñanza espiritual. El mundo puede parecer triunfante por un tiempo. La maldad puede parecer victoriosa, claro, por un tiempo. Esto es temporal. La injusticia puede parecer dominante, pero las victorias del pecado siempre, como dije, son temporales. La victoria de Cristo es eterna. Por eso el creyente no debe interpretar las circunstancias presentes como el resultado final. Dios todavía está escribiendo la última página de la historia, y la Biblia declara que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Número 4. Cristo transforma la tristeza en gozo. La declaración culminante del pasaje es: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y así fue. Observemos que Jesús no dice simplemente que la tristeza será reemplazada por gozo, no. Dice algo más profundo: la tristeza misma sería transformada. En pocas palabras podemos entender esto así: que la cruz produciría la resurrección, el sufrimiento produciría la gloria, las lágrimas producirían alabanza, la desesperación produciría esperanza. Son las semillas que luego dan fruto. Lo que parecía una tragedia terminaría siendo el motivo de celebración más grande. Esta es una de las características más hermosas de la obra de Dios. El Señor no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Él obra en medio de las pruebas para producir resultados eternos. José fue vendido como esclavo, pero Dios usó aquello para salvar una nación. Job perdió todo, pero terminó conociendo más profundamente al Señor. David atravesó persecuciones, pero fue preparado para el reino. Los discípulos sufrieron la muerte de Cristo, pero luego contemplaron su resurrección. Dios tiene la capacidad de transformar nuestros momentos más oscuros en instrumentos para su gloria y nuestro bien espiritual. Quinto, la resurrección es la fuente del gozo cristiano. La tristeza de los discípulos terminó cuando vieron nuevamente a Cristo resucitado. La tumba vacía cambió todo. La resurrección confirmó que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo, ¿verdad?, es el Dios hecho carne, el Salvador del mundo, que el sacrificio fue aceptado, que el pecado fue vencido, que la muerte fue derrotada, que la salvación está asegurada por los méritos de Cristo. El cristianismo no está fundamentado en una filosofía, no está basado en tradiciones religiosas, no descansa sobre emociones humanas. El cristianismo no es una religión. El cristianismo está fundamentado en un Salvador vivo. Nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo descansa en una persona resucitada. Cristo vive, Cristo reina, Cristo intercede, Cristo volverá. Por eso el creyente puede tener esperanza aún en medio de las lágrimas. Por eso la aplicación es esta: cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, sigue confiando. Los discípulos no comprendían las palabras de Jesús, sin embargo, las promesas de Cristo seguían siendo verdaderas. De igual manera, hay momentos cuando Dios guarda silencio, cuando sus caminos parecen incomprensibles. En esos momentos debemos recordar: Dios nunca pierde el control, Dios nunca se equivoca, Dios nunca abandona a sus hijos.
Dios siempre cumple sus promesas. En Él son sí y son amén. La fe verdadera continúa confiando aun cuando no puede ver el resultado final. Cuando atravieses tristeza, recuerda que esa tristeza no es permanente. La experiencia de los discípulos nos enseña que el dolor tiene un límite establecido por Dios. El sufrimiento puede durar una noche. La prueba puede extenderse por una temporada. Pero para el creyente la tristeza nunca tiene la última palabra. El Señor sigue obrando. La mañana de la resurrección siempre llega después de la noche del Calvario. Mantén tus ojos en Cristo. Los discípulos recuperaron el gozo cuando volvieron a ver al Señor resucitado. La misma verdad sigue vigente hoy para ti y para mí. Cuando fijamos nuestra mirada en las circunstancias, aumenta el temor. Cuando fijamos nuestra mirada en Cristo, aumenta la esperanza. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios en las alturas, a la diestra del trono de Dios. La solución para un corazón abatido no es simplemente un cambio de circunstancias, sino una visión renovada de nuestro Salvador. Esta es la exhortación. Quizás hoy te encuentras atravesando un tiempo de incertidumbre. Tal vez hay preguntas sin respuesta. Tal vez hay lágrimas que nadie conoce. Tal vez sientes que Dios está lejos o que no comprende sus caminos. Recuerda que los discípulos también pasaron por ese valle oscuro. Durante algunas horas todo pareció perdido, pero la resurrección cambió completamente la situación. El mismo Cristo que transformó su tristeza en gozo sigue gobernando hoy, sentado en el trono, con todo su poder y con toda su gloria gobernando el universo. No abandones tu confianza. No interpretes el amor de Dios según tus circunstancias. Interpreta tus circunstancias a la luz del amor de Dios revelado en Cristo. El Salvador que murió por ti, resucitó y vive, y está obrando en medio de tus pruebas, no lo dudes. Lo que hoy parece una derrota puede ser parte de una victoria que todavía tú no alcanzas a ver. Permanece firme, confía en el Señor, espera en sus promesas. El Dios de la resurrección sigue transformando lágrimas en gozo para la gloria de su nombre. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios sabio, soberano y fiel. Muchas veces nuestros ojos son limitados y no entendemos lo que estás haciendo en nuestras vidas. Como los discípulos, frecuentemente nos encontramos confundidos y llenos de preguntas. Pero te agradecemos porque la cruz de Cristo nos demuestra que aun cuando todo parece oscuro, tú sigues obrando para cumplir tus perfectos propósitos. Gracias porque la muerte no tuvo la última palabra, sino que Cristo resucitó victorioso y vive para siempre. Ayúdanos a confiar cuando no comprendamos. Fortalece nuestra fe en medio de las pruebas. Sostén a los que están atravesando tristeza, dolor o incertidumbre. Recuérdanos que nuestras aflicciones son temporales y que nuestra esperanza está anclada en un Salvador vivo. Que podamos vivir cada día mirando a Cristo, descansando en sus promesas y esperando su glorioso regreso. Transforma nuestras lágrimas en adoración, nuestras pruebas en crecimiento espiritual y nuestras luchas en testimonios de tu fidelidad. Te lo ruego en el nombre glorioso y santo de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.